Vamos a leer Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la bendita palabra del Señor: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Este es un pasaje que es muy conocido en el ámbito cristiano y que a veces tampoco no ha sido bien interpretado, sobre todo en cuanto al tema de las maldiciones generacionales, ¿sí? Es algo que hay que saberlo manejar, pero hoy no me voy a enredar con ese tema, mis hermanos. En su momento estaremos hablando sobre eso, pero lo que sí quiero es que notemos cómo Dios, en el momento en que decidió tener misericordia del que Él quiere tener misericordia, que en este caso fue de Moisés, Dios decide revelarle unos aspectos interesantes de su ser, de su personalidad. Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Dios es un Dios que es lento para enojarse. Dios es un Dios que está lleno de amor inagotable y fidelidad. Y dice, derrama ese amor inagotable sobre 1000 generaciones. Y dice que también es perdonador. Él perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Pero cuando hay alguien que se mantiene rebelde frente a ese Dios personal, Dios también no lo absuelve. Y es más, permite que el efecto del pecado, que se conoce como la pecaminosidad del pecado, la consecuencia del pecado, pueda llegar a afectar hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? Yo creo que todos hemos escuchado allá de pronto en el trabajo, o de los que están estudiando allá en el aula de clase, o de pronto allá en el mismo vecindario, han escuchado una palabra que es el agnosticismo. ¿Se han escuchado esa palabra? No el gnosticismo, agnosticismo, ¿sí? Resulta que esta filosofía cada vez está tomando más fuerza en este tiempo, ¿sí? Es una creencia que cada vez más personas la están adoptando. ¿Qué proclama el agnosticismo? ¿Cuál es la postura del agnosticismo? Resulta que el agnóstico lo que dice es que al fin de cuentas no podemos saber si en realidad hay una realidad llamada Dios. Eso es lo que dice el agnóstico. En otras palabras, descompliquémonos. No nos matemos la cabeza de si hay Dios o no hay Dios. Al fin y al cabo, eso no importa. Porque esta postura filosófica dice o reza que puede ser que haya un Dios, no lo niega, puede ser que haya un Dios, pero el asunto es que si lo hay o no, tiene escaso impacto en nuestras vidas. Esta postura del agnosticismo es bastante peligrosa. ¿Saben por qué? Porque lo que hace prácticamente es que si acepta que hay un Dios, es un Dios impersonal. Es un Dios despersonalizado. Y si hay algo completamente alejado de la verdad bíblica, es un Dios impersonal. Porque nuestro Dios es un Dios que, como dije al comienzo, aunque los cielos de los cielos no pueden contenerlo porque son su creación y Él es el creador, Dios ha decidido involucrarse en su criatura. ¿Cuál versículo nos puede hablar de la personalidad de Dios involucrándose en la realidad humana? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí viene el involucramiento, que dio a su Hijo unigénito. Dios fue consciente de la realidad
horrenda en la que cayó su criatura amada, que entonces decide no dejar su trascendencia, pero sí incorporar inmanencia para activar plan de salvación sobre su criatura. Así que esta creencia es demasiado peligrosa porque carece, el agnosticismo, carece de un conocimiento personal de Dios. Y carecer de un conocimiento de un Dios personal es entonces caminar sobre una fe totalmente errada. Totalmente errada. Hay una postura que habla de que Dios sí creó todo lo que existe, pero después del diluvio, Dios abandonó la creación a su propio destino. Eso tiene un nombre teológico que se me olvida en este momento, pero es una postura filosófica también. O sea que en este momento, según ellos, Dios sí existe, pero Dios no se involucra en la realidad del ser humano. Es algo totalmente contrario a la verdad bíblica. Ahora, una cosa es conocer verdaderamente a Dios de manera personal a través del conocimiento que adquirimos con el estudio de las Santas Escrituras, que es la Biblia, porque es a través de la Biblia que podemos obtener la revelación especial, la revelación más concreta del ser de Dios. Y otra cosa completamente diferente es de pronto saber intelectualmente sobre Dios, pero realmente estar divorciado en mi parte emocional sobre eso que conozco o que sé de Dios. En otras palabras, de nada me sirve tener conocimiento de Dios, pero no experimentar ese conocimiento en mi ser. Dios tiene que ser experienciado, si no, definitivamente es solo una religión vana, voluble. Tenemos que experimentar a Dios. Las verdades que están en la palabra de Dios son verdades probables, son comprobables, son verdades que realmente las podemos experienciar. El problema es que hay muchas verdades en la Biblia que no las estamos experimentando porque no estamos creyéndolas lo suficiente. Para poder tener un verdadero conocimiento de Dios, entonces vamos a necesitar establecer una relación personal con ese Dios. Y entonces aquí es donde entra la propuesta del Evangelio. Lo único que nos puede dar el privilegio de relacionarnos personalmente con ese Dios personal es Jesucristo. Amén. ¿Quién es? Jesucristo. El mismo Dios que se hizo hombre es el que ahora ha creado la posibilidad, ha hecho propicio, por eso Él es nuestra propiciación, ha hecho posible que ahora nuevamente nosotros nos relacionemos con ese Dios trascendente, pero que también quiere ser inmanente en nuestro ser. Esta relación requiere de parte nuestra un sometimiento y una capacidad de obediencia absoluta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todo el que se diga cristiano será verdaderamente cristiano si lleva una vida de obediencia a Cristo y su palabra. De lo contrario, simplemente será ¿qué? Un religioso. Un religioso. Cuando nos llamamos cristianos es porque realmente estamos practicando, experienciando la vida de Jesús en nosotros. Obviamente hay áreas en las que necesitamos todavía seguir permitiendo el reino y el gobierno de Cristo en nosotros. Pero lo importante es que cada día que pase sintamos que más gobierna Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, no es suficiente saber la verdad. Mira, uno en consejerías, Dios le da a uno el privilegio de mostrarle a las personas verdades de la palabra. Pero muchas veces la persona sale con esa verdad, informado con esa verdad, pero no pasa nada. Se sigue en lo mismo, hasta se empeora en la situación, hasta se terminan tomando decisiones totalmente contrarias a esa verdad. Entonces no es suficiente nosotros conocer, escuchar, ser informados sobre la verdad. Necesitamos entonces también
definitivamente someternos a esa verdad. Y para que esa verdad venga a ser aplicable en nosotros, el único camino es a través de una relación. Amén, ¿me entienden? Relacionarnos con el Señor. ¿Cuánta gente se va a ir? Escúcheme esto, se va a ir al infierno sabiendo de Dios, conociendo de Dios, no conociendo a Dios. El infierno va a estar lleno de gente conocedora de Dios, informada de Dios. Pero es que el Señor envió su bendito evangelio no solamente para informarnos. El Señor envió su bendito evangelio porque necesitamos el poder para ser salvos. Y esa salvación solamente está en su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y solamente podrán ser salvos aquellos que deciden restablecer esa relación con Dios a través de Cristo. Entonces vivir el evangelio es vivir una relación directa con nuestro Dios. Esta relación requiere entonces ese sometimiento. Si nos sometemos a esa relación, te tengo una excelente noticia. Dios entonces va a traer como resultado una sanidad interior, una sanidad emocional. ¿Cuántos quieren seguir experimentando sanidad emocional? Haga un análisis de cuántos años hace que usted conoce del evangelio. Y revísese, ¿cómo está manejando usted las relaciones? ¿Cómo está usted manejando o cómo reacciona usted, por ejemplo, frente a las injurias, frente a las calumnias, frente a los chismes? Cuando viene de pronto un prepotente y le demuestra a usted que usted no vale nada y lo hace sentir una cucaracha, ¿usted cómo reacciona frente a eso? Se deja achicopalar, se deja afectar, se entristece, cae en depresión, se desanima y empieza a creer esas mentiras. Todo eso hay que analizarlo, porque si todavía, a pesar de que tengo conocimiento de la verdad de Dios, muchas cosas de la maldad me afectan, es porque algo anda mal en cuanto a mi relación con Cristo. Porque si realmente tengo una relación con Cristo, tiene que haber una transformación de vida. Por favor, pensemos en esto, iglesia. Tiene que haber una transformación de vida. Yo no puedo decir que estoy en Cristo y cuando alguien, me disculpan la expresión, voy a hablar así santanderiano, y cuando alguien me saca la piedra, entonces yo saco la escopeta y empiezo a través de mis palabras a soltar insultos. Perdónenme, hermanos, pero yo no concibo eso en una persona que está en Cristo. Si es que estoy en Cristo verdaderamente, mi código de lenguaje ya está completamente sujeto ¿a quién? A Cristo. Porque entonces ahora lo que mora en mí es la palabra, y de la abundancia del corazón habla mi boca. Pero si por cualquier cosa que me enoja, que me frustra, que me da mal genio, llamándome cristiano, suelto irresponsablemente palabras groseras, palabras vulgares, palabras que no deben estar en el código de un verdadero cristiano, algo anda mal en mi relación con Dios. Conozco de Dios, pero no conozco a Dios. Porque es que cuando uno conoce a Dios, uno muere. Esa verdad la conocían los hebreos. Los hebreos la tenían clara. ¿Cuántos tuvieron pánico porque habían visto el ángel de Jehová? Que en muchas partes, no en todas, pero en muchas partes del Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a la persona de Cristo, no al encarnado, sino al preexistente. Y por eso inmediatamente, cuando tenían conciencia de que habían visto al mismo Dios manifestado en el ángel de Jehová, ya prácticamente decían: aquí el siguiente paso es morir, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, esto no ha cambiado.
Cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, lo que tiene que haber es una experiencia de morir a nosotros. Por eso Pablo lo dijo en Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si lo que está viviendo en mí cada vez más y se hace más fuerte es mi carnalidad, mi facilidad para enojarme, mi facilidad para soltar palabras no operativas, mi facilidad para amargarme, mi facilidad para darle rienda suelta a la carne. Hermanos amados, examinémonos porque probablemente no estamos en Cristo. Y si no estamos en Cristo, no hay salvación. Porque el único que puede ser salvo es el que está en Cristo. Porque Él es el único que nos lleva para el cielo, Cristo. Usted no puede salvarse por sí mismo. Usted no puede utilizar la religión cristiana para irse al cielo. Eso es mentira. Ninguna religión salva, ni la religión cristiana. El que salva es Jesucristo. Y para poder ser salvos necesitamos estar en Cristo. Por eso se sobreentiende que usted se bautizó, porque murió a esa vida y ahora fue sepultado a toda esa vida pecaminosa y ahora ha nacido a una nueva vida. Que comete errores, que falla, claro que sí, pero usted depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cada día ser encaminado a toda verdad. Y tan pronto usted siente que como que algo lo quiere llevar fuera, el Espíritu de Dios le dice: ojo. Y usted está sensible y obedece porque está en sumisión total al señorío de Cristo. Pero eso de cuento de llamarme cristianito, pero allá fuera de la iglesia, hacer mi voluntad y portarme no como un cristiano, sino más bien como un mundano, eso es jugar con Dios. Y el único engañado es el que juega ese juego. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Pero lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si yo quiero jugar al cristianito para que la gente se dé cuenta que sí, yo soy cristiano, pero en la hora de la prueba realmente sale a flote es que no estoy en Cristo, sino que solamente soy un cristiano, sea esa la oportunidad para humillarnos delante de Dios y decir: Señor, yo necesito morir, yo necesito cambiar, yo necesito realmente ser una persona que tenga un encuentro personal contigo. Por eso estamos hablando de un Dios personal. Mis hermanos, las palabras que leímos al comienzo de esta enseñanza, allí en Éxodo, nos recuerdan poderosos atributos de un Dios personal. Y yo voy a hablarle hoy especialmente de dos atributos personales. Dos atributos maravillosos que deben motivarnos a cada vez más afianzarnos en nuestra relación personal con Jesucristo. ¿Quieren saber cuáles son? Miren, el primer atributo maravilloso, pareciera que fueran dos, pero están como ligados. Es que nuestro Dios es bueno y misericordioso. Diga conmigo: mi Dios es bueno y misericordioso. Eso fue lo que Dios le mostró a Moisés. Uno, cuando se enfoca en la bondad de Dios, en la mente finita que tiene, uno circunscribe la bondad a solamente cosas bonitas. ¿Sabían que la bondad de Dios se manifiesta muchas veces a través de cosas feas? Ya les voy a explicar. Entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, pensamos que es que Dios siempre tiene que hacer cosas bonitas a mi favor. Pero cuando aparecen cosas feas, cosas difíciles, cosas que nos sacuden, no, Dios no es bueno. Sí. Dios como que la tiene contra mí. Dios como que me tiene entre ojos. Hoy vamos a aprender que la bondad de Dios no es solamente las cosas bonitas. La bondad de Dios tiene que ver también con su misericordia. La misericordia, la palabra que se utiliza en hebreo, es la palabra que se utiliza también para Jerén. Jerén está enfocado en la parte del infierno.
pero desde el contexto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza para infierno es Gehenna. En el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza para infierno es Jerén, y es la misma palabra cuya raíz se utiliza para misericordia. Lo que quiere decir entonces que cuando hablamos de la bondad de Dios tenemos que también mirar su ¿qué? Misericordia. ¿Por qué Dios en verdad es bueno? Porque Dios no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos. Pero Él muchas veces nos permite ser expuestos a cosas que nosotros realmente merecemos. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos que Dios es un Dios que Él decide tener misericordia del que Él decide tener misericordia. Cuando Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, en realidad Moisés lo que le dijo es, te ruego que me mates. Y entonces Dios hubiera podido decirle, ok, listo, a ver, venga de una. Y hubiera quedado vuelto, porque esta carne expuesta ante la gloria de Dios se desintegra por el poder inaccesible de la luz que hay en el ser de Dios. Esta carne no la soporta, ¿sí? Y es por eso que entonces Dios tiene misericordia. Voy a hacer algo contigo, ¿sí? Y es que cuando pase mi gloria, primeramente te voy a colocar en la hendidura de una peña. Y una vez yo pase todo mi bien, saque la cabecita y vas a poder ver mi espalda. Ahora, ese es un antropomorfismo. Así les explicaba a unos hermanos hoy. No es que Dios tenga espalda, pero es una forma para nosotros tratar de entender en nuestra finitud mental la misericordia que Dios tuvo ¿con quién? Con Moisés. Dios en su misericordia no le permitió ver todo su bien porque si no lo hubiera matado, pero en su misericordia le permitió ver una cosa mínima, porque dijo, voy a tener misericordia de ti. Ese es el Dios bueno y misericordioso. El Salmo 100, versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y es que la bondad de Dios es la que produce en nosotros ese agradecimiento, ¿cierto? Ese agradecimiento por todo lo que Dios hace a nuestro favor, aún por aquello que Él no hace que nosotros merecíamos. Porque si lo hiciera, si Él actuara solamente con justicia y no con misericordia, fritis mortis, hermanos, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, por eso mismo es que hay momentos en que nuestra mente finita lucha con la bondad infinita de nuestro Dios. Y le voy a dar dos razones. Mire, la primera razón por la que nuestra mente finita lucha con la bondad infinita es porque en realidad desde nuestra mente finita nosotros no somos capaces de entender claramente lo que es bueno. No entendemos en realidad qué es bueno para nosotros. Les voy a dar algunos ejemplos. Piensen en esto, por favor. No siempre lo que sabe bueno es lo mejor, ¿sí o no? A ver, miremos el caso, por ejemplo, de la comida chatarra. La comida chatarra sabe feísimo, ¿cierto? Horrible. Sin embargo, mire la cantidad de gente que la consume porque sabe feo, ¿sí? No, la comida chatarra sabe a bueno, pero resulta que no es lo saludable. Cosas que se muestran buenas terminan siendo solamente una apariencia. Esto pasa, por ejemplo, con personas, esto pasa con objetos, esto pasa, por ejemplo, cuando usted llegó a un lugar allá y vio en el ¿cómo se llama? En la vitrina, vio algo que le impactó y, uy, no, yo me lo quiero comprar porque usted estaba obsesionado y por fin lo encontró y se arrebata y va y lo compra, se lo lleva rápido para la casa y cuando lo lleva a la casa, empieza usted a encontrarle los defectos. Uy, pero yo ¿por qué lo había visto tan bonito?
Uy, pero mire, no funciona. Ay, no era como yo pensaba. Entonces, no siempre las cosas que se muestran buenas terminan siendo buenas, son solo apariencia. Cosas que nos hacen sentir bien terminan descarriándonos. ¿Qué cosas nos hacen sentir bien? Hay muchas cosas que nos hacen sentir bien. Está el caso, por ejemplo, en la parte, llamémoslo así, en la parte sexual, ¿sí? Hay cosas que hacen sentir bien, pero que si no se saben manejar, que si no se saben administrar, ¿qué va a pasar? La pareja, por ejemplo, cristiana, que de pronto en algún momento dice esto como que estamos entrando ya en mucha rutina. Oye, inventémonos algo diferente, ¿sí? Y empiezan a permitir, por ejemplo, las fantasías sexuales. Al principio hacen sentir ¿qué? Bien a la pareja, o por lo menos a uno de los dos. Pero con el tiempo termina la pareja cayendo en un abismo, ¿sí? Porque eso es como una droga. Y bueno, hay otros casos ahí, pero no me alcanza el tiempo, voy corriendo. Ahora, en esto mismo, hermanos, inclusive hay cosas malas que terminan obrando para bien. ¿Recuerda el caso de José? Sus hermanos hicieron unas cosas muy malas con él, muy pero muy malas. Vendieron, bueno, primero querían matarlo, ¿cierto? No pudieron matarlo, entonces lo vendieron a unos ismaelitas como esclavo. ¿Y qué pasó luego? Ya vemos la otra historia. Dios termina usando eso para el bien no solamente de José, sino para el bien de sus hermanos y para el bien de toda una nación. Entonces donde uno dice, bueno, entonces no, el bien es complejo, ¿sí? Porque a veces lo que nosotros vemos como algo bonito termina siendo algo malo. Y a veces cuando vemos algo malo que nos está pasando termina siendo que algo bueno. Vemos el caso, por ejemplo, de momentos en los que vimos a Dios desarrollando o dando órdenes a través de actos crueles, como por ejemplo cuando Dios ordenó a Saúl que debía exterminar completamente a los amalecitas. Un acto cruel. Y parece ser que le pareció bastante cruel al mismo Saúl, que él dijo, no, pero no matemos todo, ¿sí? Porque es que tenía que matar hasta las vacas, los animales, exterminar todo lo que fuera de Amalec. De hecho, Dios le había prometido eso a Josué. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en la cumbre y Aarón y Hur tenían que sostenerle los brazos mientras Josué con el pueblo de Israel peleaban contra los amalecitas? Vencieron y después el Señor le dice, dígale a Josué que yo exterminaré para siempre la casa de Amalec. Y lo iba a hacer en el tiempo ¿de quién? De Saúl. ¿Pero Saúl obedeció? No obedeció, porque le pareció que era como muy cruel. Hay cosas que nos parecen crueles, pero que en realidad, según la mentalidad de Dios, son buenas. Y ahí es por eso que les digo la primera razón por la cual a veces nuestra mente finita lucha con la bondad infinita de Dios, porque no entendemos a plenitud la bondad de Dios. Por eso es que razón tuvo Jesús cuando él dio testimonio de que el único bueno era Dios. ¿Se acuerda cuando un joven rico se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno hay uno, y ese es Dios. Lo interesante es que de una u otra manera Dios quería que este joven entendiera que lo que dijo sí es una verdad, pero que él necesita conocer a Dios. Porque realmente cuando le dijo a Jesús, maestro bueno, estaba reconociendo divinidad en él. Divinidad en él. Pero le faltaban algunas cosas. Esa revelación no pudo venir completamente a su vida porque él amaba más las riquezas. Si él hubiese amado más a Dios, hubiese conocido verdaderamente a Dios. La segunda razón, mis hermanos, del por qué a veces nuestra mente finita lucha con la bondad infinita de Dios es porque si Dios es bueno, ¿por qué le suceden cosas malas a los buenos? Todos nos hemos hecho esas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué si Dios es bueno,
le suceden cosas malas a las personas buenas. Y no podemos responder esta inquietante pregunta si ignoramos que estamos en un mundo caído y que en ese mundo caído, por la desobediencia del hombre, se abrió una puerta para que las fuerzas del mal, lideradas por la serpiente antigua, empezaran ¿a qué? A hacer daño a la realidad humana. Entonces, hermanos, hay fuerzas malignas que están operando en este mundo caído. Entonces, cuando pase algo malo, no le echemos la culpa a Dios. Recuerde que hay también fuerzas malignas, hay demonios que también están detrás de eso. Pero que aún esas fuerzas malignas tienen que estar sujetas al reino y a la soberanía de nuestro Dios. ¿Cuántos recuerdan el caso descrito en la Biblia sobre Jod? ¿Sí se acuerdan de Jod? ¿Qué pasó con Jod? Satanás fue delante de Dios, ¿cierto? Y empezó Dios a hablar muy bonito de Jod. Dios empezó a hablar muy bonito de Jod. Le dijo: oye, ¿has visto a mi siervo Jod? Y entonces dice la palabra que Satanás le dijo: sí, claro. De hecho, él está muy, pero muy contento siendo tu siervo. Es que ¿quién no te va a servir así? Con todos los privilegios que tú le das, cómo lo tienes cercado, protegido, consentido. Ah, ok. Pero Dios, en su presciencia, en su conocimiento anticipado, quería que Jod no solamente tuviese un conocimiento de Dios, sino que tuviese un conocimiento personal con Él. Y entonces aprovechó la mala intención de Satanás para poder trabajar utilizando esa maldad y terminar haciendo algo bueno en la vida de Jod. Esto es extraordinario. Dios es tan poderoso que puede utilizar la misma maldad para de ella sacar algo bueno. No nos vayamos, bueno, vayámonos un poquito más lejos mejor. Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios y entonces entregaron a Satanás ese derecho legal. Y ese derecho legal ha permitido ahora que las fuerzas del mal operen, obren, pero aún siempre y cuando bajo el permiso de Dios. Amén. El creyente debe tener esa certeza con respecto a la bondad de Dios. Señor, hay cosas que me están pasando que no entiendo por qué tú las permites en mi vida. Me duelen que me pasen. No entiendo por qué me está pasando esto, Señor, pero voy a seguir confiando en tu bondad. Y entonces estoy comprendiendo que tu bondad no se circunscribe solamente a estar recibiendo cosas bonitas en mi vida, sino que también tengo que enfrentar aflicciones en mi vida, pero de todas ellas voy a ser librado. ¿Entiende por favor ese cuadro? Hoy quiero que usted entienda esa verdad liberadora, porque es que ahí es donde estamos atascados muchos. Mientras Dios me da todo lo que yo le pido y me siento consentido por Él, aleluya, juicioso asistiendo a la iglesia, diezmando, evangelizando, sirviendo en un ministerio, porque es que Dios es maravilloso, Dios es bueno. Pero cuando se presenta la otra faceta de la bondad de Dios, entonces ya me sacudo y digo: pero aquí ¿qué pasó, Dios? ¿Pero por qué? Ahí es donde tenemos que seguir confiando en que Dios es bueno. Eso aparentemente malo que te está pasando, eso difícil que estás viviendo, es manifestación de la bondad de Dios. No, pastor, yo no creo en eso. Créalo. Créalo, porque si tú amas a Dios, todo va a terminar obrando para bien. Porque Dios, que es bueno, no solamente mira tu temporalidad. La bondad de Dios, como es infinita, también mira tu eternidad. A Dios en su bondad le interesa no solamente consentirte con cosas bonitas aquí en la temporalidad, sino prepararte y entrenarte para las cosas eternas que te esperan después de la muerte. El trato de Dios en nosotros a través de la manifestación de su bondad apunta no solamente a las cosas de aquí, sino a las cosas del más allá. ¿Sí? Y lo segundo, pasamos al segundo punto de
de otra virtud personal que encontramos en el ser de Dios, es que nuestro Dios es un Dios de gracia. ¿Sí? Diga conmigo, Dios es un Dios de gracia. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si solo Dios manifestara su justicia, nosotros no tendríamos esperanza. Pero Dios ha manifestado su gracia para con nosotros. Así como misericordia es no recibir lo que merecemos, el infierno, la gracia de Dios es recibir de Él lo que no merecemos. Eso es gracia. Pero, mis hermanos, aunque nosotros tendríamos que enfrentar el infierno, por la gracia de Dios operada en nuestra vida es que empezamos a ver un cambio de panorama. Ese cambio precioso por la gracia del Señor. Él decide extender sobre nosotros un favor inmerecido. ¿Usted merece ir al cielo? Hay alguien que diga: pastor, es que yo soy muy bueno, yo necesito ir al cielo porque es que incomparable. Ninguno de nosotros merece ir al cielo. Pero por la gracia de Dios vamos a ir al cielo. ¿Sí? Por la gracia de Él. Entonces, así como hemos mirado la bondad y misericordia de Dios que nos ayuda para relacionarnos con Él, y aun cuando las cosas no estén yendo tan bien, no dañar esa relación con Dios, la gracia de Dios nos capacita, nos faculta para poder mantenernos en humildad delante del Señor y no caer muchas veces en esa petulancia, en ese orgullo espiritual. A veces que porque Dios nos usa en ciertas maneras, tenemos ciertos dones, entonces nos sentimos mejores que los demás o superiores a otros. No, son dones. ¿Y qué es un don? Un don sencillamente es un regalo. Dios decidió por pura gracia darme ese don. Yo estoy aquí hoy frente a ustedes no porque he estudiado, no porque conozco de la palabra, no porque tengo de pronto la capacidad de no sentir miedo o pánico frente al público. No, no es eso. Muchas veces me pongo nervioso, hermanos, aquí predicando. Es por la gracia, el cariz de Dios sobre mi vida. Y como eso es de Él, no es mío, lo que sí tengo es una gran responsabilidad de saber administrar eso. Y ay de mí si hago un mal uso de lo que Dios me da por su gracia, porque no es mío, es de Él. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces la salvación es un don. La salvación no es algo que yo construyo y que yo edifico para después decir, mire, por eso es que soy salvo. No, es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Jesús decidió llevar en su propio cuerpo los pecados de toda la humanidad y convertirse en nuestro chivo expiatorio para luego hacer propicio o hacer posible nuestra reconciliación con el Señor. Él se encarnó, pero se encarnó no porque de pronto Él no conocía o necesitaba tener más información de qué es lo que nosotros sentimos, de qué es lo que nosotros lidiamos o con lo que batallamos aquí en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad. No, Dios decidió encarnarse es por nuestra finitud mental, que nos lleva a luchar y pensar que es que Dios que me va a entender, Dios ¿qué va a comprenderme si Él es Dios, Él es creador, en cambio yo soy criatura?
Entonces, para que nosotros no tuviésemos argumento y justificar de pronto esa perspectiva errónea delante de Dios, Él se encarna. Para que ahora nosotros podamos, cuando nos sentimos débiles, cuando tenemos una lucha, cuando tenemos una debilidad, podamos entender que el Dios creador se humanó, se encarnó y experimentó todo lo que nosotros como seres humanos podemos experimentar. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso lo dice Hebreos 4:15. Vamos a leerlo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, pensar en la gracia del Señor es pensar en un Dios que decidió venir a hacerse como uno de nosotros, para que nosotros podamos tener la confianza de acercarnos ahora a Él. La gracia es la que nos acerca a Él. Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios que quiere estar muy cerca de nosotros. Y no solamente quiere estar con nosotros, sino que quiere estar en nosotros. Amén. Amar a Dios por su gracia. ¿Cuántos alaban al Señor por su gracia? La gracia del Señor es lo más hermoso. Que Él se haya encarnado es la mayor demostración de gracia para con nosotros. Entonces, estas dos cosas, la bondad y misericordia de Dios con la gracia de Dios, nos abren un camino muy claro para que empecemos a relacionarnos de manera personal con el Señor. Ya no con ese Dios distante, ya no con ese Dios de que cuando estoy enfrascado en un problema, entonces más bien pido oración. Pastor, ore por mí. O empiezo a mirar a ver que otros oren por mí. No, usted mismo puede acercarse a Dios, establecer una conexión directa con Él, porque Dios es personal. Amén. Dios es personal. Eso que hiciste hoy en la administración, tú mismo arrodillarte y de manera seria, responsable, presentar tu necesidad urgente, apremiante, con la confianza de que Dios te oye, es establecer una relación personal con Él. Es entender que tu Dios no solo es trascendente, es también inmanente. Es un Dios que quiere estar tan cerca de ti, que está tan involucrado en tu realidad, que Él quiere que lo involucremos. Para Él obrar milagros, para Él obrar señales. Que nos enseña a ver las dificultades no como el acabose de la vida, que nos enseña a ver las dificultades como las oportunidades para conocerlo más a Él. Yo sé que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de que ha sido en las dificultades donde más hemos conocido a Dios. No de Dios, a Dios. ¿Sí? A Dios. Una de las cosas que yo conocí literalmente y de las que muchas veces prediqué, pero que necesitaba experimentar, era el alcance de la fe. El alcance de la fe. Bueno, ¿para qué es la fe? Cuando ya me tocó el turno de enfrentar la muerte de mi madre, dije, bueno, entonces, para esto debe ser la fe. Para mantenerme viendo al invisible y para seguir inquebrantable en mi confianza de Dios, sabiendo que a pesar de, Él sigue siendo Dios. Y si Él sigue siendo Dios, no importa cómo me siento, no importa la lucha que tengo acá, me sostengo de Él. ¿Y sí? ¿Funcionó? No me enfoqué en el dolor, no me enfoqué en la pérdida, no me enfoqué en el vacío, no me enfoqué de pronto ahora cómo hago para resignarme. Me enfoqué en Dios. Entendí lo que dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, cuando uno logra establecer una relación personal, es porque ya uno puede mirar a los ojos a la otra persona. Uno puede mirar la cara de Dios. ¿Cuándo es que uno es librado? Realmente cuando puede ver cara a cara a Dios. Y si no, pregúnteselo a Jacob. Cara a cara. Así que si estás pasando por una dificultad en estos días, es la oportunidad que Dios te está permitiendo para que lo conozcas a Él. Dios no te está permitiendo pasar por esa situación para que te resientas con Dios, para que te amargues, para que caigas en depresión, para que hagas una cantidad de cosas negativas. De ninguna manera. Es para que conozcas a Dios.
Y es que no había otra manera. Y es que no había otro método. Y Dios, que conoce tu corazón, sabía que esa era la forma. Y por ahí Él te va a acompañar. No te va a decir, bueno, ahora sí eche para allá. No, vamos, hijo, yo te llevo de la mano. Sí, es doloroso. Sí, es difícil. Te va a costar. Pero aquí lo que importa es con quién estás. Estás conmigo. Y como estás conmigo, no te voy a abandonar. Yo te voy a dar la victoria. ¿Qué más personal puede ser eso? Les pregunto. ¿Qué más personal? No es ese evangelio donde todo el tiempo nos están prometiendo que si estamos con Dios no nos va a pasar nada. Eso es una mentira. El verdadero evangelio es el que me promete que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Que aunque tenga que enfrentar esa pérdida, aunque tenga que enfrentar ese problema, esa dificultad, te tengo a ti, Señor. Y algo bueno va a salir de todo esto, aunque no sepa qué es. Una cosa sí sé: Dios es bueno. Dios es bueno. Porque si Dios tiene que permitirme pasar por una pérdida temporal para salvar mi eternidad, porque Él es bueno, lo va a hacer. Porque Dios en su presencia sabe que si Él vuelve a retornarme eso temporal, va a terminar nuevamente reactivando en mí rebelión contra Dios. El Señor dice, mi prioridad es lo eterno, porque soy bueno y mi bondad es infinita. Yo no soy bueno para contigo solamente en esta temporalidad, yo soy bueno contigo para siempre. Por eso la bondad de Dios es para siempre, no solamente para el aquí. Y ahí es donde a veces, hermanos, no entendemos y luchamos. Porque yo quiero que Dios me dé esto bonito que yo deseo. Y si no me lo da, ¿qué? Y si no me lo da. Hay cosas bonitas que nos la pasaremos deseando en esta tierra y no van a llegar, porque son solo apariencia de algo bonito. Entonces, ¿qué dice Dios? Mi bondad en este caso no se va a manifestar con algo bonito, sino con enfrentar esta prueba. Pero recuerda, no te voy a permitir pasar por algo que no puedas soportar, sino que junto con esa prueba te voy a dar la salida. Amén. Te voy a dar la salida. Ese mensaje no pega hoy, hermanos. Ese mensaje no gusta hoy porque es un mensaje completamente alejado de la parte sensorial. Porque estamos todo el tiempo programados es para que Dios nos sirva, para que Dios nos dé lo que queremos, lo que anhelamos. Y si algo no nos da Él, entonces ya la cosa cambia. Pero ese no es el Dios que yo estoy predicando. Yo estoy hablando del Dios que es realmente bueno porque es misericordioso. Y estoy hablando del Dios que es lleno de gracia. Y esa gracia es la que nos va a preservar para la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, tratando de conocerte un poco más a nivel personal. No es fácil con toda la teología humanista que estamos recibiendo a través de las redes sociales, a través de las diferentes enseñanzas que vienen del norte, del sur, del oriente, del occidente, donde nos están bombardeando todo el tiempo sobre un Dios que sirve al hombre. Y entonces ya nos parece extraño que es el hombre el que deba servir a Dios. Tenemos el conocimiento, tenemos la información, la data de que debemos servir a Dios, pero en la práctica queremos que Dios nos sirva a nosotros. Y por eso cuando escuchamos un mensaje como este, se nos mueven vacas sagradas, porque se sobreentiende que si Dios es bueno, me tiene que dar todo lo que yo quiero. Porque se sobreentiende que si Dios es bueno es porque Él realmente va a accesar a mis deseos. Hoy, Señor, a través de tu palabra, nos has mostrado que la bondad tuya tiene dos caras. Sí, en algunas ocasiones vamos a ver las cosas bonitas, legítimas, que van a proceder de tu mano para con nosotros.
Pero en algunos momentos vamos a tener que también recibir de tus manos, de tu bondad, aflicciones, pruebas, dificultades, batallas, luchas. Pero aún en eso veremos tu bondad, Señor. Gracias, mi Señor, porque eres el Dios de gracia. Has decidido, Señor, llenarnos de esa gracia, convertirnos a nosotros en recipientes de tu gracia. Y por eso, Señor, aquí estamos. Aunque no merecemos ser tus hijos, no merecemos ir al cielo, no merecemos servirte. Señor, hay muchas cosas que realmente no merecemos, pero en Cristo Jesús nos has dignificado, en Cristo Jesús nos has reconciliado, en Cristo Jesús nos has dado ahora el privilegio de volver a estar en paz con Dios. Y esto hace posible que ahora volvamos a disfrutar de una relación personal con nuestro Dios. Gracias, Cristo, por tu obra. Gracias, Señor. Que no se nos olvide tan fácilmente el precio que pagaste por nosotros, por tu gracia. Que no se nos olvide, Señor, el precio que pagaste por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Que nos ayudes a entender estas verdades liberadoras, para que la próxima vez que tengamos que pasar por una prueba, por una dificultad, por una adversidad, la próxima vez, Señor, que tengamos que vivir una consecuencia de un acto nuestro, en lugar de alejarnos de ti, sea la oportunidad para acercarnos más a ti y conocerte en mayor profundidad, entender tu corazón y comprender que a pesar de todo, tú eres bueno. Que yo soy el perverso, que yo soy el ingrato, que yo soy el que realmente he hecho las cosas de manera errónea, pero que a pesar de todo eso, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es un Dios de gracia. Cuando empiezo a entender esto, empiezo a tener más libertad en mi alma y empiezo a dejar de controlar las cosas para empezar a decir, bueno, está bien, Dios, yo lo que quiero con esto que estoy viviendo es una sola cosa: entenderte y conocerte. Esto es lo que yo quiero, Señor. Más que recibir mi respuesta como de pronto yo la estoy planeando y como yo quiero que se dé, lo que quiero, Señor, es que uses esta experiencia dolorosa para conocerte. Porque es que si te conozco, voy a ser transformado. Si en realidad te conozco, mi vida nunca más volverá a ser la misma, Señor. Por eso ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte a través de este dolor. Quiero conocerte a través de esta crisis. Quiero conocerte a través de esta batalla. Quiero conocerte a través de esta circunstancia. Pero también quiero conocerte cuando venga la prosperidad, cuando vengan, Señor, oh Dios, las respuestas a mis anhelos, a mis deseos, porque también tú lo haces de tiempo en tiempo. Y que cuando lleguen esos consentimientos tuyos, más dependa de ti, Señor. Que cuando me esté yendo bien en todo es cuando más estoy comprometido contigo, es más cuando te honro, es más cuando estoy, Señor, buscando la manera de dar a conocer tu evangelio a otros. Eso es lo que quiero, Señor. Oh Espíritu Santo, mi oración, Señor, como pastor, es que esta palabra, por favor, caiga en un terreno fértil. Señor, que esta palabra nos ponga a pensar: ¿estoy en Cristo o solo soy un cristiano nominal? ¿Realmente he nacido de nuevo? Porque si he nacido de nuevo, estoy seguro que a la hora de la prueba, Dios me aprueba. Pero si no he nacido de nuevo, a la hora de la prueba, repruebo. Así que sea que esté con Cristo, o sea que esté en Cristo o no esté en Cristo, tarde o temprano tendré que pasar por una prueba. Yo quiero y prefiero que las pruebas que vengan las pueda, Señor, enfrentar en Cristo, no alejado de ti. Porque al fin y al cabo, si estoy en Cristo, tengo la certeza de que no voy a enfrentar esto solo, te voy a tener a ti. Y fue lo que viví y he estado viviendo en diferentes experiencias, Señor.
Y es lo que quiero que mis hermanos vivan y experimenten cada día. Que venga lo que venga, ya sea algo bueno o algo desafiante, lo viviré y lo experimentaré en Cristo, acompañado de Él, caminando con Él, tomado de su mano. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, mi amado Señor, por la palabra que nos entregaste en esta oportunidad. Y te pido con toda mi alma que podamos ponerla por obra. Que seamos, Señor, no solo oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.